Welcome back, everyone. Bienvenidos a todos nuevamente. This is my second presentation here, Esta es mi segunda presentación aquí and we are going to continue the topic we saw yesterday. y vamos a continuar con el tópico que comenzamos y empezamos ayer. So I invite you to kneel down for a silent prayer. Así que me gustaría invitarles a que se arrodillen para una oración silenciosa. Amen. Amén. So yesterday we talked about mainly the Sunday law. Entonces, ayer hablamos de quizás la ley dominical And how parte. our understanding or our interpretation of it was wrong. Y cómo nuestro entendimiento y nuestra interpretación de esta estaba errada. And God, in the 2014 to 2019 dispensation, Y Dios en la dispensación de 2014 a 2019, and through his messengers, led us to a new understanding, a better understanding of it. y a través de sus mensajeros nos guió hacia un mejor entendimiento de esta. So this was internally. Así que esto era interno, en lo interno. We understood that the Sunday law had to be understood in the context of our time and our society today. Comprendimos que la ley dominical debía ser comprendida en el contexto de nuestro tiempo y de nuestra sociedad de hoy en That we día, had to adapt que debíamos adaptarnos and interpret correctly according to dispensations. e interpretar correctamente de acuerdo con las dispensaciones. But we were not the only ones with that issue of understanding the Sunday law. Pero nosotros no éramos los únicos que teníamos este asunto de entender la ley dominical. We are approaching the Sunday law. It's our waymark. It's our whole main goal as in this movement, even as Adventists. Nos estamos acercando a la ley dominical y es nuestro principal objetivo, nuestro principal punto como movimiento e incluso como adventistas. And it's an issue both internally and externally. Y es un asunto tanto internamente como externamente. Because God deals with both the internal and the externally the same way. Porque Dios lidia tanto con lo interno como con lo externo de la misma manera. Both have the same test. Ambos tienen la misma prueba. Even though the material given to them to succeed on that test might not be the same. A pesar de que el material que se les da al otro grupo, el grupo externo, para que aprueben esa prueba, So no if sea el we mismo. have been facing that problem of interpretation on the Sunday law, Así que si hemos estado enfrentando esta cuestión de interpretación en la ley sobre la ley dominical, internally, then should be the same externally. si hemos enfrentado esto internamente, debe ser lo mismo externamente. They should have that issue of interpreting correctly or not the Sunday law. Deben tener este asunto de interpretar correctamente o no la ley dominical. We've talked and studied a lot about the Sunday law and how it's the test of equality. Hemos hablado mucho acerca de la ley dominical y de cómo es una prueba sobre la igualdad. So we should see an issue of understanding about equality in general. Así que deberíamos estar viendo un asunto de comprensión sobre la igualdad en general. Among the United States, we saw that. Sobre todo en los Estados Unidos podemos verlo. As they are the sixth kingdom of Bible prophecy today. Ya que ellos son, a día de hoy, el sexto reino de la profecía bíblica. So we compared the internal and the external. Entonces, hemos comparado lo interno con lo externo. And seen how
how that test played out. Y hemos visto cómo esa prueba se desarrollaba. How, because of our misinterpretation of the Sunday law, Cómo por causa de nuestra mala interpretación de la ley dominical, we were misled on different topics. fuimos guiados erróneamente o nos dirigimos erróneamente en ciertos tópicos, en ciertos temas. We gave the example of women in leadership and pants for women. Dimos el ejemplo de las mujeres en el liderazgo y los pantalones para las mujeres también. And externally, we saw two main characters. Y externamente también vimos dos grandes personajes, dos grandes cuestiones. In the United States, En los Estados Unidos. and how they were fighting for equality in their own ways too. Y cómo ellos estaban luchando por la igualdad a su propia manera también. We saw the example of Trump, who was for white supremacy and misogyny. Vimos el ejemplo de Trump, que estaba a favor de la supremacía blanca y de la misoginia, because he was going back to the beginning of America. porque él estaba volviendo hacia lo que era el comienzo de los Estados Unidos. Because why was he upholding that supremacy, that white supremacy? La razón de por qué él estaba sosteniendo So y let defendiendo me esta rephrase supremacía blanca. that. Trump was upholding white supremacy and misogyny. Déjenme parafrasearlo y refrasearlo. Trump estaba defendiendo el supremacismo blanco y la misoginia. And why? ¿Y por qué? Because he was going back to the founding fathers and the beginning of the United States. Porque él estaba volviendo hacia los padres fundadores y el comienzo de los Estados Unidos. He was fixed in the meaning of the Constitution and how the founding fathers saw America. Él estaba fijado en el entendimiento de los padres fundadores y cómo ellos veían a los Estados Unidos. Same thing for misogyny. La misma cosa para con la misoginia. And that could, like, we're going back to the beginning of the United States again. Y eso, si vamos de vuelta al inicio de los Estados Unidos, We can see that misogyny, podemos ver esa misoginia, but we could even go back the whole 6,000 years. pero podríamos volver incluso todos los 6.000 años de historia. And externally, the example we gave in this, we're focusing on this dispensation, last presentation. Y si bien nos enfocamos en esta dispensación, en la presentación anterior, how their interpretation of the way they read the Sunday law, they understand the Sunday law, donde veíamos cómo la forma en que ellos interpretaban, la forma en que ellos creates two leían, la forma de classes. interpretar la ley dominical, creaba dos clases. And externally, Y externamente, we talked about Ruth Bader Ginsburg, también hablamos de Ruth Bader Ginsburg, who was on the opposite side of Donald Trump, que estaba en el lado opuesto a Donald Trump, and was adapting. y estaba adaptando. We read a quote that was taken from a video Leímos una cita que fue tomada de un video, of something she said in 2008. de algo que ella dijo en 2008, Of how we have to adapt and include the groups that were not included at the beginning of America's history. de cómo nos debemos adaptar e incluir a los grupos que no fueron incluidos al comienzo de la historia de los Estados Unidos. This whole topic is what originalism is all about. De todo este asunto es de lo que se trata el originalismo. I know we didn't properly define it, Sé que no lo hemos definido apropiadamente, so that's what we're going to do today. así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Remember, we're talking about the Sunday law.
Recuerden que estamos hablando acerca de la ley dominical, how we understand the Sunday law, cómo es que entendemos nosotros a la ley dominical, both internally and externally. tanto internamente como externamente. And right now we're focusing on the external Y ahora mismo nos estamos enfocando en lo externo to see how they read the Constitution para ver cómo ellos leen la Constitución and therefore how they're gonna apply or understand the Sunday law. y por tanto ver cómo ellos van a aplicar o entender la ley dominical. We're gonna read an article. Vamos a leer un artículo. I'm not gonna read all of it because it's 13 pages. No voy a leerlo en su totalidad porque son 13 páginas. I will read some paragraphs and then make comments and summarize other paragraphs. Voy a leer algunos párrafos, luego hacer comentarios y luego resumir otros párrafos. But if you read it on, if you want to read the entire thing, you can read on the media broadcast. Pero si quieres leerlo en su totalidad, puedes encontrarlo en el grupo de WhatsApp, en la difusión de It's WhatsApp. the first one that's Elder Perminder posted after Elder Tess went on a break. Es el primer artículo que el anciano Parminder publicó luego de que la anciana Tess entró en su descanso. So right now, the originalism is all about how do you read. Así que el originalismo se trata acerca de cómo se lee, Which is our main question internally, but also we can see externally. que es nuestra pregunta principal internamente, pero también podemos verla externamente. And the article begins by saying that liberal lawyers Y el artículo comienza hablando acerca de que los abogados liberales should consider that issue of originalism. deberían considerar el asunto del originalismo, Because if they don't, porque si ellos no lo hacen, they're gonna be trapped se van a encontrar entrampados in the different arguments that originalists are gonna bring. en los diferentes argumentos que los originalistas van a traer. So we're gonna give right now the definition of originalism. Así que vamos a dar ahora mismo la definición del originalismo And explain, it's a really complex topic. es un asunto realmente complejo, So we are going to talk about the different types, if we can say, of originalism. así que vamos a hablar de los diferentes tipos, si podríamos decir, de originalismo, But we won't be able to see all of them and to understand all the points it brings. y no vamos a poder ver todo y entender todos los puntos que trae, vamos a hacer lo I will posible. let you study that on your own. Los invito a estudiarlo ustedes por su lado también. So definition, quote 2 in my notes for the translators. Entonces, la definición, vamos a ir It al says, I will párrafo read en la the traducción. paragraph per paragraph. Originalism, the belief that the meaning of the Constitution was fixed at the time it was adopted, is the legal theory that dominates the thinking of this conservative Supreme Court. Not all of the conservative justices are committed originalists. I count 4 of the 6, all but Chief Justice John G. Roberts Jr. and perhaps Samuel A. Alito Jr., who describes himself as a practical originalist. But they have all written and joined originalist rulings. El originalismo, la creencia de que el significado de la Constitución estaba fijado en el momento de su adopción, es la teoría jurídica que domina el pensamiento de este Tribunal Supremo Conservador. No todos los jueces conservadores son originalistas comprometidos. Cuento 4 de los 6, todos menos el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, y quizás Samuel Alito Jr., que se describe a sí mismo como un originalista práctico, pero todos ellos han redactado o se han sumado a sentencias originalistas. So 2 points here. Entonces, 2 puntos aquí. First of all, Primero que nada,
So we're going to look at 2 points here. Vamos a ver a 2 puntos aquí. First of all, the definition in and of itself, El primero es la definición por sí misma, which is that the Constitution is fixed que es que la Constitución está fija from the time that it was written. desde el momento en que fue escrita. Fixed, so I'm going to say fixed when written. Vamos a decir fijada de cuando fue escrita. And then it talks about, and remember, I'm going to change my thoughts. Remember, I told you yesterday Recuerden, les dije ayer that when we read this article, que cuando leemos este artículo, I want you to picture in your mind quiero que se imaginen en sus cabezas that this article was written and is something written about the movement. que esto es algo escrito acerca del movimiento. Imagínenlo. You replace all the judges and politicians with people in the movement and leaders, etc. Reemplazan a todos los políticos, a los jueces, etcétera, por líderes y miembros del movimiento. And you replace the Constitution by the Bible. Y reemplazas a la Constitución por la Biblia. And you find the same thing, fixed in its meaning. Y encuentras la misma cosa fijada en su significado. The two groups. Los dos grupos. And this idea of dispensationalism Y esta idea del dispensacionalismo opposed to a document that is fixed when it's written. opuesta a un documento que dice que está fijada de cuando es So escrita. that's the point about the definition. Entonces este es el punto con la definición. I know it's quite a short definition, but I think it's efficient. Sé que es una definición bastante corta, bastante escueta, pero sé que creo que es It's going bastante to be, eficiente. definition is going to be added as we read the article. La definición va a ser ampliada, incorporada cuando vayamos leyendo el artículo. And we saw it yesterday with what Ruth Bader Ginsburg said. Y lo vimos ayer cuando hablábamos de lo que Ruth Bader Ginsburg decía. That she did not believe that the Constitution was fixed. De que ella no creía que la Constitución estuviera fija. Otherwise, that would mean that black men. De otra forma sería que los hombres negros, Native Americans, que los nativos americanos, Indigenous Americans, los nativos americanos, and women would not be included. y las mujeres no se encontrarían incluidas. Because they were not included when the Constitution was written. Porque estos grupos no se encontraban incluidos cuando la Constitución fue escrita. So there's no evolution. Por tanto, no hay evolución. Then another point that is brought up in this first paragraph. Luego, otro punto que es traído en este primer párrafo Is how the Supreme Court is composed, what it is composed of. es cómo se encuentra compuesta la And Corte how Suprema. they are siding or not with originalism. Y cómo se encuentran ellos en relación con el originalismo, de qué lado se encuentran. So in the Supreme Court, Entonces, en la Corte Suprema you have 4 of the 6 tienes a 4 de los 6 who are committed originalists. que son originalistas comprometidos, reconocidos. But all of them have somehow joined originalistic beliefs. Pero todos ellos en alguna forma se han comprometido o se han unido a las creencias originalistas. Which means that the decisions that are going to be taken by the Supreme Court Lo que quiere decir que las decisiones que van a ser tomadas por la Corte Suprema
we should find in them originalistic results or findings. Deberíamos poder encontrar en ellas resultados o hallazgos originalistas o perspectivas originalistas. There's also a different term that is brought up. Hay también un término diferente que es traído a colación. The idea of practical originalists. La idea de originalistas prácticos. This is one of the types of originalism that we're going to see. Este es uno de los tipos de originalismos que vamos a poder ver. So we're going to read next paragraph. Entonces vamos a leer el siguiente párrafo. It says, given that reality, liberals can't lightly dismiss conservatives' insistence that the Constitution should be interpreted based strictly on the meaning of its text. In the current circumstances, liberal advocates appearing before the court would be remiss not to make an originalist case. Dada esa realidad, los liberales no pueden desestimar a la ligera la insistencia de los conservadores en que la Constitución debe interpretarse basándose estrictamente en el significado original de su texto. En las circunstancias actuales, los defensores liberales que comparezcan ante el tribunal harían mal en no presentar argumentos originalistas. So here they're telling us Entonces, aquí nos están that diciendo liberals have to be careful and have to understand that originalism is always going to be present in court cases. Nos están diciendo que los liberales deben ser cuidadosos y tener en cuenta que el originalismo siempre va a estar presente. Especially in big court cases that relate to state and the country. Especialmente en casos importantes que estén relacionados con estados o con el país entero. And they should know how to respond to it. Y ellos deberían ser capaces de saber cómo responder a este pensamiento. So next paragraph says, Entonces el siguiente párrafo dice lo siguiente. but there's also little evidence, at least in the highest profile cases, that it will do them much good. When originalist arguments favor a result the conservative justices dislike, they're content to ignore them or to cherry-pick competing originalist interpretations that comport with their underlying inclinations. Originalism doesn't serve to constrain, but to justify. This is not a fair fight, nor an honest one. Pero también hay pocas pruebas, al menos en los casos de más alto perfil, de que les vaya a servir de mucho. Cuando los argumentos originalistas favorecen un resultado que no les gusta a los jueces conservadores, se contentan con ignorarlos o con seleccionar interpretaciones originalistas competidoras que se ajustan a sus inclinaciones subyacentes. El originalismo no sirve para limitar, sino para justificar. No es una lucha justa ni honesta. So there's this idea of cherry picking. Entonces está esta idea de que ellos seleccionan You cuidadosamente just pick what interests you in the tree. en forma deliberada. Seleccionan solamente aquello que les es útil e And interesante I para think ellos that's del árbol. something that we can really see internally when we consider the Bible. Y creo que eso es algo que podemos ver internamente también cuando consideramos a la Biblia. I don't know if you've already tried. No sé si ya lo han intentado. Okay. I don't know if you've already talked to someone who doesn't agree with dispensationalism. No sé si ya han hablado con alguien que no esté de acuerdo con el dispensacionalismo. And maybe you've tried to explain to them why it's true. Y quizás hayas tenido que intentarles de explicar por qué es verdad. If they don't agree with
like slavery and sexism and how it's in dispensations, Si no están de acuerdo con la esclavitud y cómo funciona esta en distintas dispensaciones, I like to go back to a simpler example. me gustaría ir hacia atrás a un ejemplo simple. That's an example I generally give them. Es un ejemplo que normalmente les doy, Which is the story of the tabernacle and the sacrifices. que es la historia del tabernáculo y los sacrificios. It was dispensational. Era dispensacional It evolved. y evolucionó. It didn't like, we're not doing sacrifices of like animals today. No estamos haciendo sacrificios de animales en el día de hoy. And yet God was asking them to do so. Y aún así, Dios les estaba pidiendo que lo hagan. But their understanding and their time changed. Pero su entendimiento y el tiempo cambió. And what I generally see as a response to that argument Y lo que normalmente veo como una respuesta a ese argumento is they agree with that argument, es que ellos están de acuerdo con ese argumento, but then they cherry pick what they want to apply that to. pero luego ellos escogen deliberadamente, conforme a lo que les queda If, cómodo, hacia if qué lo for aplican. example, slavery, it doesn't, they don't like slavery, Por ejemplo, a ellos no les gusta la esclavitud, they're going to agree that it has to be dispensational. ellos van a estar de acuerdo con que eso tiene que ser dispensacional. But when it comes to sexism, Pero cuando se llega al asunto del sexismo, because they're sexist, porque ellos son sexistas, they're going to find arguments to not use dispensation for that case. van a encontrar argumentos para no utilizar el dispensacionalismo para ese caso. And that's what this paragraph is telling us if for the Constitution. Y esto es lo que este párrafo nos está diciendo en relación con la Constitución. Originalists Los originalistas don't, they use originalism to agree with the answers they want to see. utilizan el originalismo para estar de acuerdo con las respuestas que ellos quieren ver. So that it can justify it. De forma que ellos puedan justificarlo. Next paragraph. Vamos con el siguiente párrafo. And it is one with dangerous consequences. The more liberals present originalist arguments, the more they legitimate originalism rather than refute it and offering a compelling alternative. Courtroom advocates need to win the case at hand, yet that undermines the more critical long-term effort to wrench the court away from its reliance on what is, at least as currently practiced, a flawed doctrine that peddles the illusion of impartiality in the service of a conservative result. Y tiene consecuencias peligrosas. Cuanto más argumentos originalistas presentan los liberales, más legitiman el originalismo en lugar de refutarlo y ofrecer una alternativa convincente. Los defensores de la Corte necesitan ganar el caso en cuestión, pero eso socava el esfuerzo más crítico a largo plazo para apartar a la Corte de su dependencia de lo que es, al menos como se practica actualmente, una doctrina defectuosa que vende la ilusión de imparcialidad al servicio de un resultado conservador. So originalism, Entonces, el originalismo it serves the conservative. sirve a los conservadores. And we will see later that's the relation between the two. Y luego vamos a ver la relación entre los dos. The next paragraph is explaining to us a little bit more about what is
originalism and why did it start? El siguiente párrafo nos explica un poco más de lo que es el originalismo y por qué comenzó. It says, Y because dice lo siguiente. originalism purports to freeze our understanding of the Constitution as written at the end of the 18th century or amended in the second half of the 19th, it is skewed to a cramped reading of the document, unleavened by modern science and sensibilities. Why should we understand, much less accept, the constitutional meaning as fixed at a time when women lacked the right to vote, when recently enslaved Black people attended segregated schools, and when the economy was agrarian, and when the notion of gay rights was unthinkable? Dado que el originalismo pretende congelar nuestra comprensión de la Constitución, tal y como fue redactada a finales del siglo XVIII o enmendada en la segunda mitad del siglo XIX, está sesgado hacia una lectura encorsetada del documento, sin la levadura de la ciencia y las sensibilidades modernas. ¿Por qué deberíamos entender y mucho menos aceptar el significado constitucional como algo fijo en una época en la que las mujeres carecían de derecho al voto, en la que los negros recién esclavizados asistían a escuelas segregadas, en la que la economía era agraria y en la que la noción de los derechos de los homosexuales era impensable? So here, Entonces aquí it adds to what we were saying, en relación a lo que estábamos diciendo, that the Constitution is fixed in its meaning. se habla justamente de que la Constitución está fija en su significado, Whether it was when it was written, 18th century, sea cuando fue escrita en el siglo XVIII or when the different amendments arrived in the 19th century. o cuando las diferentes enmiendas llegaron en el siglo XIX. And it says here that understanding of the Constitution Y dice aquí que la comprensión de la Constitución is supposed to be unleavened by modern science and sensibilities. se supone que debe ser sin la levadura de la So they ciencia y las don't want sensibilidades modern modernas. science and society in itself to Entonces ellos no quieren justamente que interfiera la levadura de la ciencia y de las sensibilidades modernas. to trump or to modify what the Constitution would mean. Y que ellas modifiquen o alteren lo que la Constitución significa. So there's that idea of no new meaning. Entonces se encuentra esta idea de que no hay un nuevo significado. And it says that if we have to accept it, Y dice que si debiéramos aceptarlo, it means that we, as Ruth Bader Ginsburg said, significa que nosotros, como dijo Ruth Bader Ginsburg, it means we have to put away women, Black people, and gay rights. significa que debemos dejar a un lado a las mujeres, a los hombres negros y los derechos de los homosexuales. Because they were not present when the Constitution was written. Porque ellos no estaban siendo tenidos en cuenta cuando la Constitución fue escrita. Paragraph 7 says, El párrafo 7 dice: one prominent recent example of those flirting with originalism involves the newest justice, Ketanji Brown Jackson. She says, I believe that the Constitution is fixed
In its meaning, Jackson said at her confirmation hearings in March, I believe that it's appropriate to look at the original intent, original public meaning of the words when one is trying to assess, because again, that's a limitation on my authority to import my own policy. Un destacado ejemplo reciente de quienes coquetean con el originalismo es el de la nueva jueza, Ketanji Brown Jackson. Creo que el significado de la Constitución es fijo, dijo Jackson en sus audiencias de confirmación en marzo. Creo que es apropiado fijarse en la intención original, el significado público original de las palabras cuando uno trata de evaluar, porque de nuevo, es una limitación a mi autoridad para importar mi propia política. So when she arrived in office, Entonces, cuando ella llegó a la oficina, al puesto, I think maybe we read her speech, maybe we didn't, but we heard about it. quizás leyeron su discurso o quizás no, pero escucharon acerca de él. And if we don't know what originalism is all about, Si nosotros no sabemos de qué se trata el originalismo, well, maybe we've missed that point that she was making. quizás nos hubiéramos perdido este punto que ella estaba haciendo. But it's quite important to understand it, Pero es bastante importante comprenderlo. and to understand that there's a reason why she was confirmed in her seat. Y que hay una razón por la cual ella fue confirmada en su puesto. Is because obviously justices will prefer someone who's like-minded. Es que obviamente los jueces iban a preferir a alguien que pensara de forma similar. And I honestly didn't pay attention to that part of her speech. Y honestamente yo no presté atención a esa parte de su discurso. And if I had, Y si lo hubiera hecho, maybe I would not have understood how originalism really, how to say that, plays an important role in the decisions in the Supreme Court. quizás no hubiera comprendido cómo el originalismo tenía un rol tan significativo en la Corte Suprema. She talks about original intent. I wrote it here. Ella habla sobre la intención original aquí, And we'll look more at it when we will look the different types of originalism. y vamos a entrar más en esto cuando veamos los diferentes tipos de originalismo. We're going to skip to paragraph 14. Vamos a saltar ahora el párrafo 14. The different paragraphs before talk about what different politicians say about originalism. Que es el párrafo anterior donde diferentes políticos hablan acerca de lo que es el originalismo. So now it's going to talk about how why was originalism developed. Entonces, ahora va a hablar de por qué y cómo se desarrolló el originalismo. Originalism was a fringe legal theory when it was developed beginning in the early 1970s. It arose in reaction to the perceived excesses of the Warren courts, which had worked a legal revolution in the 1950s and 1960s with freewheeling decisions on the rights of criminal defendants, civil liberties, and voting rights, among other issues that conservative critics said were grounded in the majority's policy preferences more than in the Constitution itself.
El originalismo era una teoría jurídica marginal cuando se desarrolló a principios de la década de 1970. Surgió como reacción a los excesos percibidos en el Tribunal Warren, que había llevado a cabo una revolución jurídica en las décadas de 1950 y 1960, con decisiones libres sobre los derechos de los acusados penales, las libertades civiles y el derecho de voto, entre otras cuestiones, que según los críticos conservadores se basaban más en las preferencias políticas de la mayoría que en la propia Constitución. So here it explains kind of how originalism began. Entonces, aquí explica cómo comienza el originalismo. So it was developed or created in the 1970s. Fue desarrollado o creado en los 1970s Because the Warren Court debido a la corte de Warren, wasn't liked by conservatives. que al tribunal Warren, que no era muy del agrado de los conservadores. And that the conservative critics, didn't like it. Y los críticos conservadores, no les agradaba. Because it started bringing in different rights, such as voting rights. Porque empezó a traer distintos derechos, como los derechos de voto. And conservatives were thinking, Y los conservadores estaban pensando that the court was taking those decisions because it wanted to. que la corte está tomando estas decisiones porque quería, And not because it was based on the Constitution. y no porque estuviera basada en la Constitución. They could not see the evolution of the Constitution. Ellos no podían ver la evolución de la Constitución. And once again, originalism is there to help conservatives fight on a decision on the point. Y una vez más aquí, el originalismo se encuentra para que los conservadores lo utilicen para luchar contra ciertas decisiones que la Corte tomó. So when they saw that what the Warren Court was doing, they didn't like it. Entonces, cuando vieron que lo que la Corte estaba haciendo, la Corte Warren, no les estaba gustando, They had to come up with an argument to respond. tuvieron que aparecer con un argumento para responder a este. And originalism began Y así comenzó el originalismo for the Constitution. para la Constitución. And then it says that the judge has to stay close to the text. Y luego dice que el juez debía permanecer cercano al texto, That it should not construct new rights. que no debería establecer nuevos derechos. And I think we can all see that they're trying to come up with anything just to go against the Warren Court. Y como podemos ver, ellos trataban de crear todas las cosas posibles para ir en contra del tribunal Warren. It's really to serve conservatism. Realmente es para servir al conservadurismo. Because conservatives do not serve originalism, if I can say it that way. Porque los conservadores no sirven al originalismo, si lo podemos decir de cierta manera. When originalism, Cuando el originalismo, conservatism doesn't serve originalism. porque el conservadurismo no sirve al originalismo. And by that, I mean that if originalism
Y con eso me refiero a que si el originalismo, the points that it makes, los puntos que hace, doesn't fit for conservatives, no encajan para los conservadores, they're gonna let that go. lo van a dejar ir. Originalism is there to help conservatives when they feel like it. El originalismo está allí para servir a los conservadores cuando ellos consideran que les es útil, When it upholds their points. cuando sostiene sus puntos. Paragraph 18 is going to start talking about original intent. El párrafo 18 va a comenzar a hablar de la intención original. And it says what began as a hunt for original intent evolved in a search for original public meaning. After adherents recognized that different founders had different intentions in writing and ratifying the document. But the stated goal remained the same, to provide a supposedly neutral guide by which judges could reliably interpret the Constitution and avoid substituting their personal views. By the 1990s, originalism was the interpretive approach broadly endorsed by the conservative legal movement. Lo que comenzó como una búsqueda de la intención original evolucionó hasta convertirse en una búsqueda del significado público original, después de que sus partidarios reconocieran que los distintos fundadores tenían intenciones diferentes al redactar y ratificar el documento. Pero el objetivo declarado seguía siendo el mismo: proporcionar una guía supuestamente neutral con la que los jueces pudieran interpretar la Constitución de forma fiable y evitar sustituirla por sus opiniones personales. En la década de 1990, el originalismo era el enfoque interpretativo ampliamente respaldado por el movimiento jurídico conservador. So here we can see two branches that start to divide. Entonces, aquí podemos ver dos ramas que comienzan a dividirse. We have original intent, Tenemos la intención original, which is what the founding fathers meant when they wrote the Constitution. que es lo que los padres fundadores pretendían o lo que querían decir cuando escribieron la Constitución. But even those people realized that the different founders had different interpretations and intentions. Pero incluso estas personas comprendieron que los distintos fundadores tenían distintas intenciones a la hora de escribir y sancionar el documento. They do not have one rule. Like they realize that their methodology, their interpretation of the Constitution No tenían una sola regla. Ellos ven que su interpretación de la Constitución was not consistent. no era consistente. So they had to invent that idea of original public meaning. Entonces tenían que tomar la idea de esa idea original pública, intención original pública, to better fit their beliefs. que les encaje de la mejor manera para sus creencias. And then paragraph 19 says, Luego en el párrafo 19 dice lo siguiente: it would take decades longer for originalism to gain more than a minor toehold on the high courts. The year before Bork was defeated, Antonin Scalia, another originalist, sailed through the Senate confirmation process by the vote of 98-0. Democrats had decided to train their fires on defeating the simultaneous elevation of William Rehnquist to be Chief Justice. Scalia was joined in 1991 by Clarence Thomas, who outdid Scalia in his originalist zeal. I'm an originalist, but I'm not a nut, Scalia said of the difference between himself and Thomas.
El originalismo tardaría décadas en conseguir algo más que un pequeño asidero en el alto tribunal. El año anterior a la derrota de Bork, Antonin Scalia, otro originalista, superó el proceso de confirmación del Senado por 98 votos a favor y 0 en contra. Los demócratas habían decidido centrar sus esfuerzos en derrotar el nombramiento simultáneo de William H. Rehnquist como presidente del Tribunal Supremo. A Scalia se le unió en 1991 Clarence Thomas, que superó a Scalia en su celo originalista. Soy originalista, pero no estoy chiflado, dijo Scalia sobre la diferencia entre él y Thomas. So here we can see that it takes time for this belief to really enter the Supreme Court and be used in court cases. Entonces, aquí vemos que toma tiempo para que el originalismo entre en las Cortes Supremas y comience a ser utilizado para los casos de la Corte. Paragraph 20 says, but the pair remained on the edges of the court's jurisprudence. It was not until the Trump administration and the addition of 3 justices schooled in the originalist traditions of the Federalist Society, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, and to a lesser extent, Brett Kavanaugh, that a powerful originalist bloc coalesced. Pero la pareja se mantuvo al margen de la jurisprudencia del tribunal. No fue hasta la administración Trump y la incorporación de 3 jueces educados en las tradiciones originalistas de la sociedad federalista, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y en menor medida Brett Kavanaugh, que se formó un poderoso bloque originalista. So Entonces, if we were to illustrate the rise of originalism, si fuéramos a ilustrar el alzamiento del originalismo, roughly, I'm not going to do a scale illustration of it. en forma básica, no voy a hacer una amplia ilustración del mismo, Started in 1970, comienza en 1970 and it's gaining some power, but not that much in the court. y va ganando poder, pero no tanto en la corte. And then there's an event that's going to make it really rise. Y luego hay un evento que lo va a hacer realmente saltar, It's Trump. realmente levantarse, que es Trump, And the different judges that he's going to bring. y los diferentes jueces que él va a traer. It's quite interesting to see that it falls into that time period. Es bastante interesante ver cómo se levanta en ese periodo, Because we're talking about the Sunday law. porque estamos hablando de la ley dominical. Internally, we are asked to reconsider our interpretation of the Sunday law. Internamente se nos pide que reconsideremos nuestra interpretación de la ley dominical, To interpret differently the Bible, a interpretar en forma diferente la Biblia, and externally, in the same time, y externamente, al mismo tiempo, they are faced with the same problem of how to interpret the Constitution. ellos se encuentran con el mismo problema de cómo interpretar la Constitución. Paragraph 21, I'm just going to read the first sentence and the last sentence of the paragraph. Párrafo 21. Solamente voy a leer la primera oración y la última. It says, originalism may not yet be the undisputed law of the land, and last sentence, nonetheless, its emergence has been remarkable and its influence impossible to overstate. Puede que el originalismo aún no sea la ley indiscutible del país, no obstante, su aparición ha sido notable y su influencia imposible de exagerar. Paragraph 26,
Párrafo So it 26. talks about different justices, Habla acerca de diferentes jueces, which is not the point I want to get into. I want to understand what they say. que no es el punto en el cual me voy a meter, quiero entender lo que ellos dicen. So I'm going to read, which is precisely why it was taken up by Mies and company. They embraced originalism because it was conservative, said Michael Waldman, president and chief executive of the Brennan Center for Justice and author of a forthcoming book on the court. They didn't embrace conservatism because it was originalist. Precisamente por eso fue adoptado por Mies y compañía. Abrazaron el originalismo porque era conservador, dijo Michael Waldman, presidente y director ejecutivo del Centro Brennan para la Justicia y autor de un libro de próxima aparición sobre el tribunal. No abrazaron el conservadurismo porque fuera originalista. That's what we were talking about here. Esto es de lo que estábamos hablando aquí. They're using originalism Ellos utilizan el originalismo because it serves conservatism. porque sirve al conservadurismo. They're not conservative because it's originalistic to be conservative. No son conservadores porque porque el originalismo sea conservador. That's originalism is a tool conservatism uses El originalismo es una herramienta que los conservadores utilizan. it's something that they use when it fits and helps them. Es algo que ellos utilizan cuando les encaja y cuando les ayuda. They let it go when it doesn't help them. Ellos lo dejan ir cuando no les ayuda. So it's not an almighty rule that they go by. Así que no es una regla todopoderosa por la cual ellos van. Paragraph 31. I could read more, but I'm going to summarize a bit. Paragraph 31. Párrafo 31. It talks about another form of originalism. En este párrafo se habla de otra forma de originalismo. Practical, I don't think we'll be able to read the paragraph. I'm going to explain practical originalism. Quizás no voy a llegar a leer el párrafo, voy a describir lo que es el originalismo práctico. It's when it's basically what originalism is. You use it when it's practical for you to use it. Es básicamente lo que el originalismo es. Lo utilizas cuando te es práctico When utilizarlo. it's a practical situation. Cuando es una situación práctica. I'm not going to go deeper into that. No voy a profundizar en eso. Paragraph 31 says, in recent years, one new weapon has been added to the originalist arsenal called corpus linguistics. It uses large database of documents from the relevant historical periods to conduct computer searches of keywords and phrases to determine their original public meanings. This technique has the advantage of moving the debate beyond competing dictionary definitions, and courts have started to employ it in both statutory and constitutional interpretation. En los últimos años se ha añadido una nueva arma al arsenal originalista, denominada lingüística de corpus. Utiliza grandes bases de datos de documentos de los periodos históricos pertinentes para realizar búsquedas informáticas de palabras y frases clave, con el fin de determinar su significado público original. Esta técnica tiene la ventaja de trasladar el debate más allá de las definiciones de diccionario contrapuestas, y los tribunales han empezado a emplearla, tanto en la interpretación legal como en la constitucional.
So here it says that they go back to the original meaning of the word back then. Entonces, aquí dice que ellos van hacia el significado original de la palabra en aquel entonces. They're going to use the dictionary of back then. Van a utilizar un diccionario de aquel entonces. They will use the dictionary that the founding fathers were using. Ellos utilizarían un diccionario que los padres fundadores estaban utilizando. An example that is given in the next paragraphs. Un ejemplo que es dado en los siguientes párrafos. Judge Catherine Kimball Mizell, Que habla acerca de la jueza de distrito Catherine Kimball which Mizell. she was against the Biden mask mandate during COVID. Ella estaba en contra de la obligación de la normativa sobre mascarillas. Because it was saying there's a law saying that we are forced to wear that mask for sanitation. Que decía exactamente que tenían que utilizarse en forma forzada para proteger y para promover la And she sanitización. went back in that area of the founding fathers. Y ella fue hacia atrás en esa área respecto a las ideas de los padres fundadores To look what sanitation meant. para ver lo que sanitización significaba o saneamiento. And sanitation back then meant it was more meaning a measure to stay clean. Y saneamiento en su época se refería más a algo más relacionado con estar limpio. Yeah, she did it. She said that in sanitation there was nowhere a mandate, an obligation. Y ella decía que con lo que es saneamiento no hay una obligación, no hay un mandato. Therefore, she was refusing it, Por tanto, ella estaba denegándolo, the mask mandate. denegando la obligación de utilizar mascarilla. So it's all about how do you read? Entonces, todo esto se trata acerca de cómo lees. And we do that technically in the movement. Y lo hacemos técnicamente en el movimiento. I was quite, when I read that, I was like, we do that a bit. Y cuando estaba leyendo, yo decía, nosotros hacemos un poco eso. We go back to Strong's dictionary Vamos al diccionario de Strong to better understand the word that is used. para entender mejor la palabra que está siendo utilizada. But the difference, if we do that and what the judge was doing with COVID mask, Pero la diferencia es que si nosotros hacemos eso y lo que la jueza estaba haciendo con respecto a la obligación de usar mascarillas, is that when we do that with Strong's, for example, the Strong's dictionary, es que cuando lo hacemos, por ejemplo, con el diccionario de Strong, and we understand what a word meant back then, y comprendemos lo que las palabras significaban en aquel entonces, we still need to adapt it for us today. aún necesitamos adaptarlo para nosotros hoy en día. Sure, we understand now what the word meant back then, but it doesn't mean that we're going to literally apply it today. Por supuesto, comprendemos lo que la palabra significaba en aquel entonces, pero eso no quiere decir que la apliquemos literalmente al día de hoy. And that's what originalists do. Y eso es lo que los originalistas hacen. There's no evolution in their words. No hay evolución en sus palabras. When they use corpus linguistics. Cuando utilizan lingüística de corpus. So we talked about how the different, we talked about how originalism Entonces, hemos hablado acerca de cómo el originalismo has played a big part in the court cases. ha jugado un papel clave en los casos de la corte. And the different examples we can take Y vemos los distintos that are ejemplos que quoted podemos in tomar, that article. que se encuentran registrados en este artículo.
is, for example, Brown versus Board of Education. Y se encuentra, por ejemplo, el caso de Brown versus Board of Education, el Consejo de Educación. So we have Brown Entonces tenemos Brown versus a board. contra el And Consejo de Educación. paragraph 50, Y es en el párrafo 50. I'm just going to read the sentence. Solamente voy a leer la First sentence. oración. It says, adherence to originalism arguably requires, for example, the dismantling of the administrative states, the invalidation of paper money, and the reversal of Brown versus Board of Education. La adhesión al originalismo podría requerir, por ejemplo, el desmantelamiento del Estado administrativo, la invalidación del papel moneda y la anulación de Brown versus Board of Education. Next paragraph. El siguiente párrafo. So remember we talked about the Warren Court. Recuerden que hablábamos acerca del tribunal Warren. The Warren Court, the court with the Judge Warren. El tribunal Warren, el tribunal con Where el juez originalism was created. Donde es que es la época en la cual el originalismo fue creado. And Brown versus Board of Education Ahora, el caso de Brown versus el happened colegio, when Warren was a Consejo de Educación, judge. ocurrió cuando Warren era el juez. And that court obviously was non-originalist. Y esa corte, por supuesto, no era originalista. And I quote from paragraph 31 where Warren writes, Y cuando Warren escribe, Warren says, Warren dice, in approaching this problem of Brown versus Board, we cannot turn the clock back to 1868 when the amendment was adopted, or even to 1896 when Plessy versus Ferguson was written. We must consider public education in the light of its full development and its place in American life throughout the nation. Only in this way can it be determined if segregation in public school deprives the plaintiffs of the equal protection of the laws. Warren dice, al abordar este problema no podemos retroceder en el tiempo hasta 1868, cuando se adoptó la enmienda, ni siquiera hasta 1896, cuando se redactó Plessy versus Ferguson. Debemos considerar la educación pública a la luz de su pleno desarrollo y su lugar actual en la vida estadounidense en toda la nación. Solo así puede determinarse si la segregación en las escuelas públicas priva a estos demandantes de la igual protección de las leyes. So basically what he's saying is adapt. Entonces, básicamente lo que él está diciendo es, hay que adaptarse. Use dispensations to interpret. Hay que utilizar las dispensaciones para interpretar. You can't stay fixed in the meaning of the Constitution. No te puedes encontrar fijado al significado de la Constitución. And then other court cases are talked about. We won't be able to enter them. Y luego se habla de otros casos de la Corte Suprema, pero no vamos a poder entrar en ellos. Such as Obergefell versus Hodge. Como por ejemplo Obergefell versus Hodge. Which talks about same-sex marriage. Ya habla acerca del matrimonio de personas del mismo sexo. And some originalists Y algunos originalistas are going to use originalist
beliefs y algunos originalistas van a utilizar creencias originalistas to support gay marriage in this case. para apoyar el matrimonio gay, en este caso, el matrimonio homosexual. Which means that originalists will agree to gay marriage. Lo que quiere decir que los originalistas van a estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. And they're going to say that their beliefs is based on the Constitution when it was written. Y van a decir que su creencia está basada en cuándo fue escrita la Constitución y lo que está escrito en ella. But in that case, the author of the article, Pero en ese caso, el autor del artículo it says that it's you need to twist the Constitution so much El autor dice que necesitas retorcer la Constitución y alterarla that in tanto this case, like the doctrine of originalism has no sense. que en este caso la doctrina del originalismo no tiene sentido. There's no point in being originalists No tiene sentido ser originalista if you twist it so much. si lo retuerces y lo alteras tanto. To finish, we're going to read paragraph 74. Para finalizar, vamos a leer el párrafo 74. We're going to read the first sentence. Voy a leer la primera oración. It's not entirely comfortable for judges to acknowledge that they bring their own experiences and values to bear in deciding a case, but there is also no way around that truth. No es del todo cómodo para los jueces reconocer que aportan sus propias experiencias y valores a la hora de decidir un caso, pero tampoco hay forma de eludir esa verdad. So here it says that the different judges who accept originalism Aquí dice que los diferentes jueces que aceptan el originalismo want to keep the Constitution pure, quieren mantener a la Constitución pura, and therefore they don't want to bring their own experiences and knowledge. y por tanto no les procuran no traer sus experiencias y sus conocimientos. But yet, in that question of how readest thou, Pero también esta cuestión de cómo es que lees, we have to bring our knowledge of today, debemos traer nuestro conocimiento de hoy en día, our evolved knowledge, nuestro conocimiento evolucionado, whether it's of the Bible or the Constitution. tanto sea de la Biblia o de la Constitución. And that's the problem with Protestants and America in general today. Y ese es el problema con los protestantes en general en Estados Unidos a día de hoy. They do according to their morality, Ellos actúan de acuerdo con su moralidad, their culture. con su cultura. We see there the culture and states problem. Ven, es un And problema because cultural they y want to social. uphold their certain morality and their certain beliefs, Y como quieren sostener su determinada moralidad y sus determinadas creencias, this poses a threat to the social advances that happened. esto se convierte en una amenaza para los cambios sociales que se están sucediendo. Que están Remember, ocurriendo. we said that the Sunday law Recuerden que dijimos que la ley dominical will not be amended, no va a ser enmendada, but it's going to be interpreted differently. pero va a ser interpretada de forma diferente. The Constitution. Va a ser que se interprete de forma diferente la Constitución. And if it's not amended, Y si no es enmendada, it means that we're not going to see a change suddenly in the law, quiere decir que no vamos a ver de repente un cambio en la ley, but the Constitution will be interpreted to bring in the same result. pero la Constitución va a ser interpretada para traer el mismo resultado. And another example of this here, Y otro ejemplo de esto aquí, and of originalism and interpretation, y el originalismo y la interpretación,
is Roe versus Wade. Es Roe versus Wade. It was revoked Fue revocada without the Constitution being amended. sin que la Constitución fuera enmendada. Their interpretation changed it. Su interpretación la cambió. So it will be the same for the Sunday law. Así que va a ser lo mismo para la ley dominical. We can see that the Sunday law is all about how you interpret it. Podemos ver que la ley dominical se trata todo acerca de cómo la interpretas, Whether it's internally tanto si es internamente or externally. And today we saw the external aspect. o externamente. Y hoy vimos el aspecto externo. Through originalism, A través del originalismo, which interprets it to have no new meaning. que la interpreta como no teniendo ningún nuevo significado. And therefore rejects any evolution or advances. Y por tanto rechaza cualquier evolución o avance. So I hope that those two studies about what originalism is Entonces, espero que estos dos pequeños estudios acerca de lo que el originalismo es can better help you understand the Sunday law, puedan ayudarte de una mejor manera a comprender lo que es la ley dominical, its issues, sus asuntos, and how we are facing the same problem internally and externally. y cómo estamos enfrentando los mismos problemas tanto internamente como externamente. Today we have to answer, how do you read, how do you interpret? Hoy debemos responder cómo lees, cómo interpretas. So I invite you to finish and kneel for prayer. Así que los invito a que finalicemos con una oración. Dear God, we thank you for this day. Querido Señor, te agradecemos por este día. We thank you for this camp meeting so far. Te agradecemos por lo que ha sido este campal hasta ahora. I pray that you may continue to be with us Oro para que continúes estando con nosotros and help us to take time to understand these events, y que nos ayudes a darnos el tiempo para entender estos because eventos, they are linked closely to our lives. porque están relacionados en forma cercana con nuestras vidas. It's how we're going to be able to see if we still have issues with equality or not. Es como vamos a ser capaces de ver si todavía tenemos asuntos que resolver con respecto a la igualdad. I pray that you may bless each and every one here, Oro para que puedas bendecir a cada uno de nosotros aquí and help us to learn and better be able to teach also, y nos ayudes a aprender y a ser más capaces de and to enseñar put in también, practice what we saw in this camp meeting. y a poner en práctica lo que hemos visto en este campal. I pray in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.